días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno Libre como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1 y este es el espacio de toda nuestra amable audiencia. Desde aquí ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que dudas, recomendaciones, inquietudes las pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. ¿Puede la televisión contribuir a recomponer el tejido social en un país marcado más que por la polarización, por la sectarización política, merced a la desinformación, los lenguajes de odio y una propaganda política que le apuntó a lo emocional y a seducir antes que a convencer? Tras unas elecciones presidenciales caracterizadas por una fuerte confrontación de ideas y profundas diferencias entre distintos sectores de la sociedad, surge la pregunta de nuestros televidentes sobre el papel que deben asumir los medios de comunicación y particularmente la televisión en este momento crucial del país. Los ciudadanos nos preguntan si la televisión está contribuyendo a generar espacios de encuentro y diálogo o si, por el contrario, está reforzando las divisiones que ya existían entre el debate público en medio de la competencia por la audiencia, los contenidos políticos y de actualidad. Para tocar este tema y profundizar en él, nos acompañan esta mañana Patricia Muñoz G., abogada, especialista en Derecho Administrativo y magistra en estudios políticos. Es experta en marketing político, comunicación política e investigación de opinión pública. Patricia, buenos días. Buenos días, Mario. Un placer estar aquí y un saludo a la audiencia. También está con nosotros Elber Gutiérrez, periodista y productor general del diario El Espectador, profesor de la Universidad de los Andes y de la Universidad Javeriana, además de especialista en política y magíster en estudios internacionales. Hola, Elber, buenos días. Mario, muy buenos días para la profesora Patricia y para la amable audiencia. También nos acompaña Fabiola Calvo, periodista, escritora y poeta, doctora en Ciencias Políticas, Sociología y licenciada en Ciencias Sociales. Fabiola, buenos días. Mario, buenos días y gracias a la audiencia de Canal 1 por estar pendiente del programa en este momento. Gracias por estar acá. También está Germán Izquierdo, periodista y escritor con énfasis en periodismo narrativo y periodismo digital. Germán, bienvenido. Hola Mario, muchas gracias por esta invitación y un gran saludo a la audiencia. Y están nuestros televidentes que ya comienzan a intervenir. Veamos. Causa mucha polarización, muchos conflictos de ideologías, a veces hasta pasan al aspecto físico. Entonces yo considero que los medios de comunicación tal vez deberían publicar noticias que traten de unir a la sociedad en vez de distanciarla. Y creo que es importante, como siempre, fomentar una unión como país, recordando que al final todos los colombianos lo único que quieren es pues, una mejor Colombia y una mejor vida para todos. Pienso que sí deberían tener y cumplir el rol de cambiar un poco, intervenir en esa polarización y no seguir generando mensajes de odio hacia un candidato o hacia el otro, porque vamos al mismo punto, seguir dividiendo. El tema de televisión, de informar y esto, pues va a tener como este tipo de unión ante los ciudadanos para que podamos como fortalecer un poco esta polémica y esta división que está generando el tema de las elecciones. No solamente tiene la obligación, diría yo, sino la misión de volver a reconstruir y ser el medio de comunicación adecuado para que la verdad, entre comillas, llegue a la mayoría de la población. Claro, como siempre decimos al comenzar estos análisis, pues nos abstraemos de las generalizaciones, pero hablamos de las tendencias en los medios. La televisión está dividiendo desde el punto de vista ideológico, político, emocional. ¿Tú cómo lo ves como especialista, Patricia?
Yo creo que la televisión nos une en ocasiones puntuales, sobre todo cuando apela a esos elementos que nos generan emociones positivas, de identidad, esas emociones que valoramos, como nuestra selección Colombia y otros símbolos y otros elementos propios de unión. Pero la televisión a veces, quizás por la falta de estrategia clara en implementar a puntos de unión, puede terminar generando divisiones cuando no se aclara lo suficiente la información para el ciudadano o cuando se entrega esta información al ciudadano de manera que queda el ciudadano con la impresión de que hay posiciones que se defienden por parte del medio o posiciones que entran en contradicción con otros, generándole sentimientos negativos, emociones negativas, el miedo, el temor y hoy lo que se ha arraigado esa adversión al otro. Muy bien. Los medios de comunicación y la televisión tienen derecho a tomar partido por una parte de sus audiencias y manifestarse en pro de una determinada ideología y olvidarse de las otras, Elber. Yo creo que el derecho, la responsabilidad de los medios de comunicación, Mario, es con sus audiencias, la principalísima responsabilidad. Eso no significa que el medio de comunicación no tenga sesgos. Al fin y al cabo, cualquier empresa, cualquier actividad humana, precisamente por su carácter humano, tiene sesgos que vienen desde lo que consumimos nosotros mismos en medios de comunicación, lo que nos enseñaron en la escuela, en la casa, lo que vivimos, con quienes nos relacionamos, etc. Entonces, hay sesgos. Lo que tendríamos como responsabilidad es reconocer el sesgo, hacerlo explícito, decirle a la gente, esta historia que le estoy contando, se la estoy contando desde este punto de vista porque me paré aquí a contarla. Sería distinta si la contara desde este otro lado. Un ejemplo, las historias de violencia contra la mujer. ¿Desde dónde las estamos contando? Yo creo que ahí van los errores. Ahí es donde empiezan los problemitas para los medios. No es que no puedan tener sesgos, es que son actividades humanas que obviamente tienen sesgos. Pero ¿por qué no lo reconocemos? ¿Por qué no lo decimos? ¿Por qué no reconocemos cuando nos equivocamos? Eso sí es problemático, creo yo. Muy bien. Y la otra pregunta, Fabiola, es si los medios de comunicación están narrando lo que está pasando desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, a propósito de lo que decía Patricia, como un partido de fútbol, unos contra otros, donde debe haber un ganador y donde los medios toman partido. Bueno, la situación del país en este momento pues es un momento de campaña, es un momento de contienda por el Palacio de Nariño. Indudablemente hay posturas encontradas y indudablemente hay unas de mayor polarización que conllevan al miedo, conllevan a la rabia, conllevan al odio y esto no es exactamente lo que reflejen los medios, sino que más bien los medios están ayudando a aumentar desde el amarillismo esta situación que no es precisamente la que conviene a una campaña donde tradicionalmente se mueven las vísceras, se mueven los sentimientos y lo que necesitamos son programas. Tal como está sucediendo, los televidentes se quejan de agotamiento, de cansancio mental y por lo tanto de distanciamiento, Germán. Bueno, yo creo que en un momento en el que está tan polarizado el país y en el que hay ideas tan radicales del uno contra el otro, somos buenos, somos malos, el uno es bueno, el otro es malo, es muy importante encontrar con unas confluencias y encontrar los grises. El periodismo no puede sumarse al declaracionismo, o sea, ¿el declaracionismo qué es? A esas notas en las que uno, Abelardo dijo esto sobre Petro, Petro dijo esto sobre Abelardo, lo acusó de tal, lo acusó de otra cosa. Hay que encontrar, digamos, fenómenos más complejos y en eso creo que estamos en deuda los medios, o sea, hay medios que lo hacen muy bien, periodistas que lo hacen muy bien, pero nos está haciendo falta porque no podemos estar alimentando esas narrativas que en efecto tienen cansados a todo el mundo. Creo yo que hay algo muy importante y es que el periodismo tiene que volver
a contar historias. Muy bien, televidentes preguntando, veamos. Las redes sociales y las emisoras han permitido que voces locales puedan manifestar o expresar sus problemáticas. Pero pues esto se queda ahí, no hay una solución verdadera. ¿Qué podría hacer la televisión para que estas minorías, estas comunidades puedan tener políticas, puedan tener reconocimiento y se les dé solución a sus problemas? Porque parte de la confrontación velada es centralizar esa conversación y olvidarse de las minorías, como dice la televidente Patricia. Por supuesto, no solo de las minorías, de las problemáticas regionales que están allí y que muchas veces no son atendidas ni escuchadas desde el nivel central. Es conveniente que todas estas voces, que todos estos reclamos, que todas las necesidades que los ciudadanos manifiestan a través de las redes y que manifiestan especialmente desde las regiones, sean canalizadas, se lleven a los tomadores de decisión, se incorporen a los programas de gobierno y puedan ser objeto de atención en temas de soluciones viables y concretas, sobre todo viables. Un ambiente contaminado, Elber, donde paradójicamente los medios terminan de sacar a las audiencias que tienen consumiendo sus contenidos. Y esta vez lo hacen por una palabra, por una declaración, por una toma de posición. Estamos en momentos difíciles en los medios y terminamos de expulsarlos con activismos y lenguajes de odio. Sí, estoy de acuerdo con esa afirmación, Mario. Y hay que tener un cuidado especial. En efecto, lo que dices, hay problemas de todo tipo en los medios de comunicación, empezando por los problemas económicos que la ciudadanía conoce y que hay que recordar también. No es fácil en estos momentos sacar a flote un medio de comunicación, y los medios de comunicación más grandes la tienen especialmente difícil, porque arrastran unas infraestructuras, unas nóminas gigantescas, etcétera, etcétera. Sí es más fácil que una persona con cualquier celular, desde cualquier red social, tenga millones y millones de seguidores. Y lo que ocurre ahí es que se presenta una tentación para los medios de comunicación. Dicen, si el secreto está en hacer esto que hacen ellos, entonces yo también lo voy a hacer. Craso error. El medio debería seguir preocupándose por hacer muy buen periodismo, eso sí, aprendiendo de las estrategias de las nuevas tecnologías, no desdeñando de la tecnología. Al fin y al cabo, los medios en teoría son referentes de buen uso de la tecnología. Pero hay que hacer la diferenciación, Patricia, de los medios de comunicación, particularmente los medios de comunicación generalistas, como los canales de televisión de carácter nacional, incluso los regionales, que tienen un pacto con sus audiencias, y es un pacto de hablarle a todas las audiencias, de incluir, ahí hablamos de inclusión, de pluralismo, ahí hablamos de derechos constitucionales. Pero si yo tomo partido como un nicho digital, como un influencer, estoy traicionando ese pacto con las audiencias y estoy espantando a todos los demás. Claro, yo le agregaría a lo que Elber muy claramente nos expuso, el hecho de que los medios deben buscar formas creativas para poder, primero, involucrar a los ciudadanos como constructores de los procesos democráticos, que la ciudadanía sienta que aporto, que lo que pienso vale, que soy escuchado, y allí hablamos de inclusión y allí hablamos de pluralidad. Pero luego yo creo que el reto mayor está hoy en comprometer a quienes se hacen elegir o quienes están en campaña a que pensemos en modo programa, a que pensemos en función propuestas concretas, realizables, que verdaderamente atiendan a las problemáticas. Eso me parece importante para que el tema regional, el tema diversidad, el tema inclusión no lo perdamos, y el tema pluralidad, de cómo atender esta diversidad de demandas y problemáticas desde el ejercicio de gobierno, que por supuesto permita conservar la legitimidad del sistema político. Más televidentes preguntando, veamos. ¿Cómo la televisión puede crear programas que emocionen y nos unan como colombianos, pero a la misma vez crear contenidos que hablen con la verdad y toquen temas problemáticos como el desplazamiento, la pobreza, sin que esto se vuelva en una lógica de espectáculo? Muy bien, interesante la pregunta de nuestro televidente. ¿Cómo tocar temas polarizantes sin polarizarse, Elber? Yo creo que la respuesta pasa
por mirar una vez más que el periodismo está hecho por seres humanos. Es decir, ¿cómo hacerlo? Con un enfoque de derechos humanos. ¿Cómo hacerlo? Pensando en que soy persona. ¿Cómo hacerlo? Poniéndome en los zapatos de aquella persona de la cual estoy narrando su historia. Me encantaría a mí, si yo fuese la víctima de un delito, si algún familiar mío fuese agredido, robado, lo que sea, tantas cosas que se narran en las historias periodísticas, me parecería bien que lo contaran si la víctima fuese yo o mi familia. Eso es, ponerse en el lugar de los demás, me parece que es súper clave. Yo creo que así hay que hacerlo. El profe Izquierdo decía hace un rato, hay que volver a contar historias. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, hay que volver a contar historias. Y además hay que fijarse desde qué punto me estoy parando para contar las historias. Ya no es contar por contar, porque fíjate lo que nos dijo el televidente, pueden incurrir en banalización, en espectáculo, etc. Entonces hay que mirar mucho desde dónde, cómo narro esa historia. Fabiola, estamos llegando a extremos. Hoy, por ejemplo, hablar de paz, la gente lo interpreta como una toma de posición política. ¿Es tan así? ¿Tú qué piensas? Los medios públicos y la televisión pública indudablemente tienen que conectar con las audiencias como mandato constitucional, y como mandato constitucional pues lo que les corresponde es cumplir la misma Constitución. La Constitución habla de la paz, está atravesada por los derechos humanos, habla de la igualdad en derechos, el salir de la pobreza. Es decir, la televisión pública está obligada a darnos herramientas que tiene la misma Constitución. Lo único es que tiene que darles un formato distinto y un mensaje que realmente se ajuste a lo que es un medio de comunicación televisivo. Oye, Patricia, Fabiola habla de dos cosas, de paz y de derechos humanos. Pero esos dos temas son tan sensibles que las audiencias dicen, no, ya estás tomando partido político porque estás creyendo en eso. ¿Es tan así? ¿Cómo lidiar con esos temas? ¿Tenemos que evitarlos? ¿Tenemos que segmentarlos? ¿Tenemos que ocultarlos o podemos insistir en ellos? Yo, en la misma línea de Fabiola, creo que debemos como nación insistir en que el tema de la paz, de la convivencia, de la constitución política, como nos decía, de los valores democráticos, debe anteponerse a cualquier ejercicio electoral y a cualquier ejercicio de construcción política. La democracia no se agota con un proceso electoral. El proceso electoral es importante y fundamental para la construcción de democracia, pero la democracia va más allá. Va a la construcción de convivencia pacífica con el otro. Y es allí donde como nación tenemos que comprometernos, y los medios, la academia, la ciudadanía en general debe entender que es una labor de todos, que es una labor que no compete a un sector, a un actor específico, es una labor de construcción colectiva. Seguir insistiendo en la convivencia pacífica, en la construcción de una sociedad pacífica para poder ser mejor nación. Germán, ¿cómo no ser activistas en los contenidos? Esto que se llama activismo, es decir, esta inclinación a defender determinadas ideas o determinadas posturas. Uno no puede ver, abordar desde una perspectiva periodística un tema sin pensando en la ideología. O sea, nosotros no somos activistas, somos periodistas. Y creo que las redes sociales y todas las reacciones de las redes sociales han hecho que parte del periodismo le importe más esos contenidos que son muy efímeros, pero que crean una reacción inmediata de las personas. Elber, entonces, ¿cómo lidiar con los desacuerdos? ¿Es posible lidiar con los desacuerdos o los eliminamos de los relatos televisivos? Yo creo que es complejo, pero es necesario esforzarse por eliminar de manera, insisto, pacífica nuestros desacuerdos. ¿Tenemos que estar todos de acuerdo en absolutamente todo? No. ¿Tendremos conflictos? Sí. ¿Se pueden resolver de manera pacífica? Sí. ¿Hay que acudir a la violencia para resolverlos? No. Lo que podríamos hacer es empezar a aplicar cada quien desde nuestro escenario, insisto, en la familia, no necesariamente o no exclusivamente en los medios de comunicación, pero sí en nuestros trabajos, sean donde sean, en nuestros grupos de WhatsApp, ahí sí, esforzarnos como por
por una serie de acuerdos sobre cómo comportarnos en los grupos, de manera que nos respetemos, de manera que, por ejemplo, hablemos de las ideas sin agredir a las personas. Eso desde la filosofía, todo el mundo lo conoce, habla de las falacias argumentativas, de no hacer el ad hominem, etcétera, etcétera. Pues bien, en la casa uno le puede decir al vecino, al amigo, a la tía, hablemos de la idea, del argumento, no hablemos de la persona, porque todos tenemos, insisto, sesgos, llegamos con ideas preconcebidas sobre algo y sería lindo que nos diéramos la oportunidad de hablar despojándonos un poquitino, saliéndonos del sesgo, mirando, de pronto cambiamos de idea, uno nunca sabe. Aquellas cosas que toda la vida hemos pensado que son infalibles, de pronto no lo son, pero hay que darse la oportunidad de conversar y sobre todo de escuchar a quienes piensan distinto. Y a complejo que es eso, y a complejo que es hacerlo en los medios de comunicación. Recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Recuerden que nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los mensajes que ustedes nos han hecho llegar recientemente con Mariana García. Mariana, buenos días. Muy buenos días, Mario, y muy buenos días a toda la audiencia del Canal 1 que nos acompaña en esta mañana. Vamos con sus inquietudes y sus sugerencias. Nuestro primer correo dice: una sugerencia para el noticiero. El periodismo debe ser imparcial, ecuánime y representar la voz de todos, no solo la de un sector de la población. Es triste ver editoriales que generan la percepción de una postura parcializada en el noticiero. Un saludo. Nos escriben William Pulido y Germán Arteaga. Entre otros muchos televidentes que esperan información equilibrada y no posturas políticas, Mariana. Nuestro segundo correo dice: mi madre ve diariamente el programa de entretenimiento Lo sé todo. He notado que en varios espacios se ha dado protagonismo a temas políticos, por lo que les solicito respetuosamente que no se les dé tanta relevancia a las ideologías que desde nuestra perspectiva contribuyen a la desinformación. Gracias. Nos escribe Albeiro Orduz. Sobre todo si esos programas de entretenimiento solo le dan cabida a una de las posturas. Los televidentes son inteligentes y entienden que por ahí no hay equilibrio del que venimos hablando en este espacio, Mariana. Finalmente, nuestro tercer correo dice: quienes ejercen el periodismo tienen la enorme responsabilidad de informar con rigor, equilibrio, contexto y transparencia, permitiendo que los ciudadanos formen sus propios criterios a partir de hechos verificables y no de interpretaciones orientadas por intereses particulares. Sin embargo, como televidente he percibido en múltiples oportunidades una marcada tendencia a presentar determinadas noticias desde enfoques que generan dudas sobre la imparcialidad, el equilibrio y la pluralidad de las fuentes consultadas. Esta percepción, acertada o no, termina afectando la confianza que la ciudadanía deposita en los medios de comunicación. Nos escribe Alexander Arevalo Medina. Muy bien, que es un poco también la percepción de otros televidentes en los correos. Estamos perdiendo la confianza de las audiencias que prefieren irse a otro lado a ilustrarse o a informarse por falta de equilibrio. Agradecemos a los televidentes que se comunican con nosotros a través del correo electrónico y a Mariana García por reportarnos esos mensajes. A propósito de televidentes, sigamos con ellos y preguntémosle qué le proponen entonces a la televisión, qué esperan de la televisión en información y en entretenimiento en estos tiempos convulsos. Creo que los medios de comunicación tienen un papel fundamental en dar todos los puntos de vista, no con la intención de dividirnos, sino al contrario, que las personas puedan conocer los puntos de vista, tener un pensamiento crítico frente a ello, no con el fin de atacarlos, sino que a partir de esas diferencias poder construir. Me parece que para reconstruir el tejido social lo que más debemos hacer es averiguar bien cuáles son las propuestas de los candidatos y ver qué es eso que refleja o en nuestros principios y valores para tomar decisiones, y esas decisiones siempre comunicarlas con respeto. Yo recomiendo a los medios mucho informar hechos más no tintes políticos, ¿sí? Es ni tirando izquierda ni derecha, sino hechos, ni tirando al amarillismo. Y que me gustaría más información sobre los candidatos. Estamos cayendo en la noticia de siempre, ¿no? Entonces hay que incendiar, hay que acabar, hay que destruir, es que tal, no sé qué. Entonces eso lo que siembra es más terrorismo y más violencia. Y la voz de la gente es la voz de Dios, Elber. ¿Propuestas? Sí, claro que sí. Yo tomé nota de varias reflexiones que hacen los televidentes,
Tal vez solo agregaría que sí, desde los medios de comunicación debemos muchísimo a las audiencias en cuanto a la creatividad para buscar la forma de narrar nuestras historias. Eso sí, en eso hay una batalla en la cual pues es muy desigual, pero en la cual nos están ganando todos los que no hacen periodismo, pero que salen en medios haciéndose pasar de alguna manera como por ejercicios periodísticos. Hay que aprender de ellos. Yo creo que no hay que tenerle miedo a las conversaciones difíciles. Yo no diría que hay que dejar de hablar de política, por ejemplo. Todo lo contrario. Entre más complejo el tema, pues más conversemos y más dialoguemos a ver qué acuerdos encontramos. También diría que es importante que los medios de comunicación hagan ejercicios que muestren su esfuerzo pedagógico. Ojo, porque estamos aquí hablando del aspecto informativo, que para muchos es el todo, pero también creo que los medios tienen una labor pedagógica en la cual andan un poco en deuda con las audiencias y que si se preocuparan un poco más por ese asunto, podrían de carambola ir resolviendo otros problemitas que tienen. Pensar en cómo, por ejemplo, me esfuerzo por ayudar a construir audiencias más preparadas. De hecho, las audiencias también tienen que ser muy exigentes con los medios que consumen. Si encuentran, por ejemplo, que un medio de comunicación o un youtuber o lo que sea les mintió, pues piensen, por ejemplo, ¿hay que premiar con mi audiencia a este que me engañó? Pensémoslo por un instante. ¿A quién busco? ¿A este por qué lo siguen? ¿Será que lo siguen porque es puro espectáculo o será porque de verdad tiene información que es útil para mí? Entonces, pensemos un poquitín en esa labor pedagógica de los medios de comunicación y ayudemos a construir audiencias, ciudadanías mejor informadas, que en últimas es lo que necesitamos todos y todas en este país. Elber, muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias a ustedes, Mario. Elber Gutiérrez, periodista y productor general del diario El Espectador. Germán, recomendaciones, tareas que nos propones. Yo diría que un poco volviendo a lo de estas historias que eran costumbristas y estas telenovelas que muchas se han perdido, es volver otra vez a narrarnos desde lo que somos, porque si solamente nos narramos desde, no sé, realities, telenovelas turcas y demás, creo que es difícil que volvamos a vernos como en un espejo en esas producciones que se han perdido tanto. Germán, gracias por estar con nosotros. Gracias, Mario, fue un gusto para mí compartir este espacio desde Revista Cambio. Germán, muchas gracias, periodista y escritor con énfasis en periodismo narrativo desde la Revista Cambio. Fabiola, tus propuestas. Los medios, en general, los medios de comunicación, tienen una función social que cumplir. Y eso también corresponde a quienes ejercemos el periodismo. En esa función social está llegar a la sociedad y llegar a partir de unos principios. El fundamental es la ética. Muy bien, la ética que debe estar cruzando todo nuestro relato. Muchas gracias, Fabiola, por estar con nosotros. Mario, muchas gracias por la invitación. Fabiola Calvo, periodista, escritora y poeta, muy amable. Patricia, redondeando en el cierre, tus recomendaciones, tareas, propuestas. Reiterar la importancia de construir confianza para poder generar credibilidad en los medios. Entender que el trabajo democrático no se reduce a la época electoral. Y en ese sentido, los medios, más allá de informar y de denunciar, deben participar activamente en el ejercicio de formar. Pedagogía, en valores democráticos, en cultura cívica, y qué mejor momento que después de las elecciones bajan las emociones y podemos empezar a reconstruir el tejido social. Patricia, muy amable. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Patricia Muñoz G., abogada, especialista en Derecho Administrativo y magíster en estudios políticos, experta en marketing político, comunicación política e investigación de opinión pública, además de docente de la Universidad Javeriana. Gracias también a los televidentes que han participado activamente en este espacio y a los demás televidentes del Canal 1. Recuerden que tenemos una cita todos los sábados a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos o enviar los videos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que dudas, inquietudes, recomendaciones son las que mueven nuestra televisión, porque nosotros somos uno libre como tú. Soy Mari Morales, defensor del televidente del Canal 1.
Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.